Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Les puedo asegurar que les van a gustar estas historias, así que quédense hasta el final. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, mi nombre es Danilo. Tengo un pequeño relato que contarles. A mi corta edad de 12 años viví algo indescriptible. Yo ya tengo 26 años. En ese entonces fuimos a un río no muy lejano de la casa de mi abuela. Nosotros vivíamos en otro pueblo, como a 1 hora de donde mi abuela. Fuimos toda mi familia. Mi hermana mayor tenía 7 meses de gestación. Bajamos al río y nos divertimos. Comimos, pescamos, atrapamos cangrejos y sin fin de cosas. Ese mismo día me metí a bañar al río y dejé uno de mis zapatos en una piedra. Ya como a las 5 de la tarde nos preparamos para regresar, pero no encontraba uno de mis zapatos. Todos nos pusimos a buscar río abajo y lo encontramos trabado en unas piedras. Me imagino que se cayó y la corriente lo arrastró hasta ese lugar. Para cuando lo encontramos ya había pasado media hora. Nos dispusimos a subir la montaña para llegar a la casa de mi abuela. Al llegar, una de mis tías nos dijo que ella iba al mismo pueblo donde vivíamos y que si le hacíamos el favor de esperarla. Demoró demasiado. Entonces empezamos a caminar. El esposo de mi tía dijo que nos alcanzara. Para eso eran como las 6 de la tarde. Empezamos a caminar un sendero donde a la izquierda era un gran barranco. Casi llegando a la carretera principal, escuchamos como que un animal grande se fue rodando en el barranco y al caer hasta abajo se escuchó un gran estruendo. Fuimos a ver, pero el monte estaba normal. No le dimos mucha importancia. Para esa hora no había transporte para donde iríamos, así que decidimos caminar. El camino no estaba pavimentado, era de terracería. En la salida de ese mismo sendero se encontraba una gran roca. Seguimos caminando y mi mamá preguntó por mi tía. El esposo de mi hermana dijo, ella ya viene allá arriba, véanla. Todos volteamos a ver. Era como una silueta o un bulto blanco que se encontraba encima de esa roca. Mi hermana, la que estaba en gestación, empezó a gritarle que viniera, que ya era muy tarde y teníamos que caminar hasta donde vivíamos. Ella no respondía, solo se veía ese bulto o silueta que venía hacia donde estábamos. Pero lo curioso, que no avanzaba. No sé qué estaba pasando porque no caminaba. Hasta se veía como si levitara. Se nos puso la piel de gallina. El esposo de mi hermana dijo que eso ya no era la tía. Agarró unas cuantas piedras del camino y se las iba a arrojar. Mi mamá lo detuvo y le dijo que siguiéramos caminando. En el camino teníamos que atravesar los ríos que se encontraban. Llegando casi al primer río, volteamos a ver nuevamente y esa silueta blanca se veía a lo lejos. Era una noche donde alumbraba la luna y el esposo de mi hermana tomó nuevamente las piedras y empezó a gritar. «Señora, venga con nosotros». Pero no tuvo ninguna respuesta. Mis hermanas le repitieron que ya no era la tía. Todos se llenaron de miedo y el esposo de mi hermana nos dijo que agarráramos piedras, que íbamos a ver qué era. Y mi hermana con una voz titubeante le dijo que nos fuéramos, que no sabía qué era eso. Seguimos caminando y durante todo el camino nos siguió. Ya llegando a un lugar poblado, ya no la vimos al pasar ese pueblo. Visualizamos nuevamente esa silueta, pero ya estaba muy cerca de nuestra casa. Llegamos, nos acomodamos y nos acostamos a dormir por lo cansado que íbamos de tanto caminar. Cuando de pronto se empezó a escuchar a alguien que lloraba. Fue la primera vez que escuché algo así. No sé si se trataba de la Llorona, pero sus llantos eran tan escalofriantes. Yo siempre pensé que ella iba diciendo, «¡Ay, mis hijos!», pero no. Se escuchaba como una mujer desesperada. Se podía sentir la tristeza y desesperación que emanaba de sus llantos. Era como un tipo de quejido con un llanto. De pronto se escuchó en el techo como que alguien se reposaba en la lámina. Toda la familia, muy asustada, se reunió solo en un cuarto y ahí nos quedamos hasta el otro día.
Yo soy de Guatemala y espero que les haya gustado o entretenido mi historia. Hola, te cuento esta historia porque simplemente no puedo aguantar más. Pero creo conveniente primero darles un contexto rápido. Lampazos de Naranjo es un pueblo que a simple vista parece normal. Pero en esta zona hace mucho tiempo, según me contaba mi abuela, habitaban en esta zona una especie de grandes animales que parecían algo así como elefantes mezclados con cerdos. Medían alrededor de 2 metros y poseían una trompa junto con 2 afilados colmillos. Dice la leyenda que cuando los primeros colonizadores llegaron a esta zona, empezaron a cazarlos por diversión a tal punto de casi extinguirlos, y los pocos que quedaban se refugiaron hacia los montes de alrededor del pueblo. Ahora un poco más informados, esta es mi historia. Todo empezó un día normal. Como todos los sábados, mis primos me invitaban al rancho de mi abuelo, ya que esos días mi abuelo iba a alimentar a las vacas. Nosotros solo paseábamos por la zona y jugábamos. Nuestros abuelos nos decían que no cruzáramos más allá del cerco de púas que delimitaba el rancho, pues a veces se cruzaban las vacas hacia allá. Pero como todos los adolescentes curiosos, no les hacíamos caso a pesar de sus advertencias e historias de la zona. Yo no creía en eso, pues ya no era un niño. Tenía 11 años, al igual que mis primos. Nos la pasábamos burlándonos de nuestros abuelos, pues creíamos que eso solo eran leyendas y nada más. Pero un sábado, como todas las semanas, fui con mis primas a ese rancho a jugar. Pero esta vez uno de mis primos propuso la idea de ir al cerro a ver qué había por allá. Al principio nos oponíamos, pero terminamos yendo con él. Caminamos un par de minutos cuando escuchamos el ruido de algo abriéndose paso a través de la maleza. No nos asustamos porque al principio pensábamos que eran conejos o algún otro animal, así que no le dimos importancia y seguimos el recorrido, hasta un lugar donde no había árboles y estaba un poco elevado. Eso nos pareció extraño, así que empezamos a investigar y de pronto, al correr el viento, nos llegó un olor a cadáver podrido, como cuando un animal se muere. Así que decidimos ir a ver antes de volver al rancho. Encontramos un cadáver de una vaca con indicios de haber sido devorada, y en uno de sus lados 2 marcas de cuernos. Pensamos que un toro la había cortado, así que fuimos con nuestro abuelo a contarle. Él nos regañó diciéndonos que no teníamos nada que hacer allá, y que no volviéramos a ir al cerro. Nosotros no entendíamos qué había de malo en eso, así que volvimos después de unas horas, casi al anochecer. Nos adentramos al corazón del cerro. Todo iba normal hasta que uno de nuestros primos se paró en seco, mirando al lugar donde encontramos a la vaca. Un animal que jamás habíamos visto se estaba devorando los restos de esa vaca. De inmediato corrimos gritando. No sé cuánto corrimos, pero en cuanto se me ocurrió voltear, logré ver a ese animal. Tenía el pelaje café, un par de colmillos afilados en su hocico, y lo que más me sorprendió era esa trompa, al estilo de un elefante. En ese momento recordé las historias de mis abuelos, las que tanto negábamos. Salí despavorido hasta el alambrado, después crucé junto a mis primos y fuimos con nuestro abuelo a intentar que nos defendiera de esa cosa. Pero al voltear, vi a esa cosa alejándose como si nada hubiese pasado. Eso no me importó y seguí corriendo. Algo dentro de mí decía que corriera. Al llegar con nuestro abuelo le intentamos explicar como pudimos lo que habíamos visto. Él agarró un rifle y nos dijo: vengan, díganme dónde está esa cosa. Yo fui el único que quise guiarlo. Al llegar al lugar ya era de noche, pero la luz de la luna nos alumbraba. Al llegar a la zona, ahí estaba la vaca con los órganos de fuera y emitiendo un olor putrefacto. Nuestro abuelo nos regañó después de eso y nos dijo que nosotros habíamos invitado a esa criatura a pasar a nuestro terreno al invadir su territorio. Lo extraño fue que en la madrugada tocaban la puerta, pero todos mis primos estaban en nuestro cuarto, y a lo lejos escuchábamos a nuestra abuela rezar y rezar. Nosotros decidimos ir hacia la puerta. Ahí estaba mi abuelo echando sal a la puerta mientras la tocaban. En eso una voz de ultratumba o cortada dijo: déjenme pasar.
Yo pegué un salto enorme y comencé a llorar. Nuestro abuelo nos llevó a nuestro cuarto y esparció sal en nuestras camas. Al día siguiente nos fuimos y no nos atrevimos a volver a ese lugar, ni siquiera nuestro abuelo, ya que vendió ese terreno, incluidos sus animales. Tenía la edad de 11 o 12 años. Eran las 7 p.m. Me encontraba lavando los platos, pero en unos minutos llegaba mi vecina que solo me volteaba a ver para irse a su departamento y luego traer una muñeca de porcelana con vestido de novia. Admito que me encantaba esa muñeca. Solía jugar con ella cuando me invitaba la hija de la señora a jugar. Se acercó a mi lado y me dijo: «Hey, ¿te gustaría quedarte con esta muñeca?». A lo que me sorprendió, ya que esa muñeca era casi de antigüedad o colección. La señora notó mi mirada confundida y me sonrió. «No te preocupes, a mi hija ya no le gusta esta muñeca, te la puedes quedar». Admito que me emocioné mucho. No era la primera vez que nos regalaba algo, a mí o a mis hermanos, así que la acepté con mucho gusto, pero lo que me dijo después me dejó confundida. «¿Sabes si mi hija dijo que no le gustaba la muñeca, ya que le daba miedo cuando la ve de noche?». Algo que me extrañó, ya que su hija tenía esa muñeca junto a todas sus Barbies o Monsters, así que no le tomé importancia. Rápidamente fui con mis papás a mostrárselas. Mi mamá no es muy fan de las muñecas de porcelana, ya que, bueno, las películas de terror que ha visto mi papá, de broma bromeaba en decirle a la muñeca que no fuese mala y que se comportara. A las semanas siguientes me había encariñado bastante con la muñeca, tanto que le preocupaba a mis padres, ya que yo no soy una persona que se apega tanto a un objeto, siempre lo solía dejar a media semana. No recuerdo bien qué pasaba esas semanas, pero mis padres decían que despertaba de golpe gritando o llorando. Lo único que recuerdo es que platicaba horas con aquella muñeca. Una vez escuché a mi abuela decirle a mis papás que se deshacieran de esa muñeca de una vez, ya que podría ser un peligro conmigo. Cuando regresaba de la escuela pude ver cómo a mi papá estaba haciendo una limpia a mi habitación, algo que no entendí bien. Le preguntaba a mi mamá por la muñeca y ella me decía: «No te preocupes por eso, la tuvimos que tirar. Era algo sin importancia. Mañana te compramos una Barbie o cualquier otro juguete». Yo asentí. No solía contradecir las decisiones de mis padres. Lo último que supe de esa muñeca es que mi papá se aseguró de deshacerse de ella. Y como si fuera un milagro, las cosas en casa mejoraron después de que esa muñeca se fue. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme en los comentarios qué pensaron de estas historias y si han tenido o escuchado de experiencias parecidas. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.